Lo que vamos a hacer hoy es un resumen respecto a esta doctrina tan maravillosa y especial que es la fe salvadora. Hay una fe en el sentido más general de la palabra de fe, que vale la pena tener en cuenta. Esta fe general es la aprobación que da la inteligencia a una verdad de la cual no tiene experiencia inmediata. Sería como la explicación de la fe general. Por ejemplo, una persona que esté trabajando, puede decir, yo tengo fe que al final de mes voy a recibir mi salario. ¿Sí? Es como un hecho de mostrar esa fe general que existe en el corazón del hombre. Ahora, digamos, también hay una fe en el sentido religioso, o en el sentido de la religión, tales como el saber de Dios y de los atributos de Dios y de las obligaciones religiosas que pueden tener los hombres y que son comunes en muchas religiones, y que estas religiones pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Esta fe religiosa se funda aún en nuestra naturaleza inclinada a la religión. Por eso cualquier persona puede expresar, yo tengo fe, porque cree ciertas cosas o ha aprendido ciertas cosas y dice, yo tengo fe. Es una fe general, que es una fe religiosa y que puede tener un fundamento aún en una religión falsa. Entonces esto es como conociendo como la fe general, la fe que uno a veces escucha y se expresa en muchas personas. Pero, que es lo más importante, a diferencia de esta fe, está la fe salvadora, la doctrina de la fe salvadora, que es la que nos centramos en esa y que vamos a ver hoy. Esta fe salvadora, como ya les decía, está expuesta en nuestra confesión bautista de fe, en el capítulo 14. Y esta fe que vamos a ver, que estamos viendo y que hemos visto en esta serie, es aquel discernimiento espiritual de la excelencia y la hermosura de la verdad, y la aceptación y recepción cordial de esta verdad. Y todo esto que les he dicho, está operado en nuestro corazón por Dios. Entonces miren la diferencia que hay. Una fe general, que puede estar en el corazón de cualquier persona, y aún en una creencia falsa. Pero la que estamos viendo y la que vamos a profundizar en esta y vamos a repasar hoy, es ese discernimiento espiritual, como hemos dicho, de la excelencia, de la hermosura de la verdad. Por eso es que es tan especial esa fe y que vamos a profundizar en ella. Este tema lo vamos a ver en 2 puntos. El primer punto, el accionador de la fe salvadora. Y el segundo punto, lo que cree el cristiano por medio de la fe. El que la fe es obra del Espíritu Santo, esta fe salvadora, pues ya también la hemos visto estudiando nuestra confesión, aún en el capítulo 10, respecto del llamamiento eficaz. Todo es producto de la acción soberana de Dios, de la gracia de Dios y por medio del Espíritu Santo. Vamos a leer Efesios 2, que es los versículos que nos van a dar la base para seguir profundizando respecto a esto. Efesios 2, versículos 8 y 9. Vamos a leer. Efesios 2, 8 y 9 dice. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Repitámoslo para que nos quede claro en nuestro corazón. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, en base de estos versículos que leímos, vemos que la obra del Espíritu Santo, y ahí vemos una palabra que es bien especial, y es gracia, la palabra gracia. Y esa palabra gracia significa la acción o la influencia divina del Espíritu Santo sobre el corazón del hombre. Y produce, digamos, esa influencia espiritual produce un reflejo especial en la vida de los hombres, que por naturaleza están ciegos espiritualmente. Entonces es el efecto de Dios sobre el corazón del hombre, la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre, estando ciego espiritualmente. Y que por lo tanto, al estar ciego espiritualmente, es incapaz de discernir las cosas espirituales. Por eso esa fe que todo el mundo conoce y que habla de que yo tengo fe, es una fe falsa, una fe que no tiene ningún fundamento, porque la verdadera fe la produce Dios en el corazón del hombre, dándole luz respecto a la área espiritual. Por eso en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En este pasaje vemos claramente lo que estamos expresando. La mayoría de las personas no tienen conocimiento de Dios, son incrédulos y no les ha resplandecido la luz del evangelio. Por lo tanto, están en oscuridad, en tinieblas. Por eso, la forma del aprendizaje, digamos, la forma que Dios usa para darnos inteligencia, conocimiento y sabiduría espiritual, es el elemento fundamental de la fe salvadora. Esa enseñanza, ese aprendizaje, esa inteligencia, ese conocimiento proviene de parte de Dios. Y como veíamos, es por gracia, es un regalo de parte de nuestro Dios. Ese elemento fundamental es operado por el Espíritu Santo. Esa acción es operada por Dios, Espíritu Santo. Por eso el hombre, al recibir el don, al recibir de parte de Dios el don de la fe, pone en acción el creer por la convicción que el evangelio es verdad. Mira lo interesante. Por la acción que produce Dios en el corazón del hombre, coloca la convicción de que el evangelio es verdad. Además, puede reconocer la objetividad del mensaje proclamado en la predicación del evangelio y puede responder adecuadamente a todo lo que hay en las Escrituras. Entonces, mire que sí es una disposición que coloca solamente Dios. Dios coloca esa luz para que nuestras vidas tengan claridad respecto a la área espiritual. Entonces, Dios coloca esa convicción para creer y especialmente para confiar en Cristo. Y confiar en Cristo para la salvación del pecado. Por eso se dice que la fe es la certeza, confianza, firmeza, convicción. Eso es lo que coloca Dios en el corazón del hombre cuando es regenerado. Por eso el que la fe es operada por el Espíritu Santo es operado, digamos, a través del ministerio de la palabra. O sea, las Escrituras, a través de las Escrituras, el Espíritu Santo actúa en el corazón del hombre. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Luego la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Aquí queda claro que la fe salvadora se pone en acción en el hombre en el momento en que Dios, a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, toca el corazón del hombre y lo regenera. Entonces el Evangelio, la predicación del Evangelio es por medio, digamos, es la verdad presentada eficazmente al corazón y a la conciencia del hombre. Es el Evangelio, la palabra de Dios es la que actúa así en esa forma. La fe salvadora, por otra parte, es un compromiso con Cristo, que es el centro del Evangelio. Entonces miremos ya el aspecto de la fe salvadora. ¿Qué es la fe salvadora? Entonces, ¿para qué debe ser para nosotros? Un compromiso con Cristo, porque Él es el centro del Evangelio. El compromiso que estamos diciendo aquí significa que el acto de creer es confiar plenamente en Cristo, no haciéndolo a Él solamente Salvador, sino también haciéndolo Señor de nuestras vidas. Por eso la palabra griega que se traduce creer, esa palabra griega que se traduce creer, significa encomendarse o comprometerse. Entonces vemos claramente que creer implica un compromiso. Cuando creemos, cuando Dios, por su gracia y por su bondad, coloca en nosotros luz en nuestra vida, nos guía con su palabra, entonces eso implica para nosotros que el aceptar eso y adquirir un compromiso. Por eso la fe es una convicción que no nos mueve que nos mueve a una respuesta adecuada al mandato de las Escrituras. No es solamente una persuasión pasiva, digamos, del intelecto que llega a nuestra vida en el momento en que Dios nos da esa fe salvadora. No es, digamos, tampoco un asentimiento a ciertas doctrinas que nos enseñan, que nos están compartiendo, sino que es una convicción de toda el alma, de toda la verdad que se conduce al compromiso que adquirimos con Cristo en el Evangelio. Este Evangelio es el que transforma por sus verdades, y estas verdades nos conducirán a un compromiso de todo el alma con Cristo como Salvador, como les decía, y como Señor también. Si no vivimos esto así, este compromiso, esta entrega, podríamos decir entonces que es una fe falsa la que está manifestando una persona que dice creer en Cristo. Por eso la verdad es central en la fe verdadera. La verdad es un pilar fundamental en esa fe salvadora. La fe es considerar algo como cierto. No se puede creer en aquello que no se es consciente. No se puede continuar comprometido con aquello de lo que no se está convencido. Entonces mire la relación que hay. La fe salvadora nos lleva a adquirir conscientemente un compromiso, porque sabemos que lo que está llegando a nuestro corazón por el regalo del Espíritu Santo es verdadero, es cierto. Entonces, con eso adquirimos un verdadero compromiso con nuestro Dios. Por eso la fe implica también un acto de voluntad. Juan 1, 11 y 12 dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces vemos que la Biblia dice claramente que la fe es un movimiento de la voluntad hacia Cristo, así como la percepción de la mente acerca de Cristo también. Por eso la fe implica una aprobación personal de Cristo. Es decir, no solamente es suficiente, podríamos decir, como leer, admirar o hablar de la comida del Evangelio, como verla como algo exterior, sino que debemos comerla, debemos digerirla.
Si no lo hacemos así, entonces no nos salvará, porque quedaría por fuera, es algo superficial. Entonces la fe también implica una relación personal con Cristo. Es confiarnos a la persona, confiarnos a otra persona, que es Cristo. Es confiarnos a la protección y al liderazgo de Cristo. Entonces miren lo que implica la fe. Es confiarnos a Cristo, confiarnos a su protección y confiar en el liderazgo que va a empezar a ejercer en nuestra vida desde el momento en que tenemos esa fe salvadora en nuestro corazón, o el regenerado adquiere esa fe salvadora. Entonces vamos a ver en el segundo punto lo que cree el cristiano por medio de la fe. Entonces la fe salvadora se funda, como les decía, en la verdad de testimonio que Dios ha revelado en su palabra. Esa fe salvadora se basa y por eso tiene fundamento el Evangelio, porque es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, que está revelada en la Escritura. Y esas Escrituras son las del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento, porque han sido dadas por inspiración divina. Son digamos, en el sentido más estricto y directo, la palabra de Dios para nosotros, para aquel que recibe la fe salvadora. Estas palabras son absolutamente divinas, tanto en lo que toca a su verdad, que es infalible, esa verdad es infalible, como en lo que corresponde a su autoridad suprema. Es verdad porque viene de Dios. Por eso cuando Cristo estuvo en la tierra, fundó sus pretensiones de ser reconocido como el Mesías sobre el testimonio del Padre. El testimonio que ha dado el Padre. Primera de Juan 5:10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que ha testificado acerca de su Hijo. Primera de Juan 5:10. Entonces la fe salvadora recibe como verdadero todo el contenido de la palabra de Dios, sin excepción ninguna. No puede poner ninguna duda a eso, porque toda la palabra de Dios es infalible e inefable. Por eso debe recibirse toda la palabra como la palabra de Dios en su totalidad, y debe aceptarse como tal en todas sus partes por la fe. Otro aspecto es que también la iluminación de la inteligencia y la renovación de los afectos en los cuales descansa la actividad del alma son una parte del testimonio de Dios y prestan un buen fundamento para una fe activa en cada parte de la Biblia. Toda la palabra de Dios, todo lo que sabemos de Dios, que Dios ha revelado, pues podríamos decir, aún con exclusión de las tradiciones, que unas religiones pretenden enseñar, o doctrinas de hombres, o revelaciones privadas, todo eso debe exceptuarse, pero lo demás, lo que es la verdadera, la doctrina pura, es propia para ser objeto de la fe salvadora. O sea, toda la palabra de Dios es el objeto de la fe salvadora. La única condición que demanda la Escritura es que creamos en Cristo solamente. Esa es la demanda de la Escritura. Una condición que coloca: creer en Cristo solamente. La salvación se ofrece en un modo absoluto y cierto si se obedece a este mandato o a este mandamiento. Para que tomen apuntes, por favor, y lo busquen más adelante. Juan 7:38, que habla de esto. Gálatas 2:16, que habla de creer en Cristo. Y el creer en Cristo implica confianza como creencia. Creer en Cristo es confiar en Él y creerle a Él. También se nos dice que
Somos salvos por la fe en Cristo. Hechos 26, 18. Gálatas 3, 26. Segunda Timoteo 3, 15. Y por eso la Biblia nos expresa que por esa fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Entonces la confianza descansa sobre el fundamento sobre el cual se basa la expectación, que es Cristo. La esperanza se funda sobre la confianza que para dar realidad o sustancia a las cosas esperadas que Cristo nos ofrece. La fe salvadora se puede probar lo mismo por lo que se dice que son los efectos o también los frutos de la fe. Así podemos saber si hay una fe salvadora en nuestro corazón y en nuestra vida. La palabra de Dios dice que por la fe el cristiano está persuadido de las promesas, obtiene las promesas, las recibe esas promesas. También dice que subyuga reinos, obra justicia, tapa la boca de los leones. Todas esas acciones de la fe las vemos en el capítulo de la fe que habla la Biblia, Hebreos 11. Todo ese capítulo habla de esos. Cómo esos hombres de fe manifestaron los efectos de creerle a Dios, vieron sus frutos y lo manifestaron en estas situaciones que vivieron, en su diario vivir. Entonces en Hebreos 11 podemos mirar todos esos frutos que produce la fe. Todo esto entonces presupone que la fe no es solo una convicción intelectual de la verdad, de estos principios que han sido revelados en la Escritura. No es solamente un conocimiento intelectual, sino que incluye un recibimiento sincero de Cristo. Y también se recibe una confianza íntima en Él. Miren lo que produce la fe. No es solamente como el conocimiento de que yo tengo fe, no, sino que es un recibimiento de Cristo y una confianza íntima en Él. También una confianza en sus obras meritorias, en la obra meritoria de Cristo, que es lo más extraordinario. Esa fe nos lleva a tener confianza en que la obra meritoria de Cristo para nuestra salvación es una realidad en nuestra vida. Y que las promesas de nuestro Señor Jesucristo para nosotros son llenas de gracia. Eso lo recibimos teniendo claro el fruto de la fe. Ahora bien, ya sabiendo y teniendo claro lo que es la fe verdadera, la fe que se recibe de parte de Dios, también podemos mirar que es importante también saber que existe una fe falsa. Y que esa fe falsa también, digamos, como su alerta está dada en las Escrituras, ¿no? Evangelio de San Juan, el capítulo 2, del 23 al 25, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces aquí nos damos cuenta de que la misma palabra de Dios, el mismo Señor Jesús está expresando que conoce el corazón del hombre, que posiblemente puede exteriormente manifestar una fe, pero no es real, no es verdadera. Tomemos apunte de este versículo, Hechos 8:13, que nos habla también de Simón el mago, que creyó, pero después pretendió como hacer negocios con supuestamente esa fe que había recibido. Entonces, Dios nos está revelando en su palabra que existe una fe falsa también. Por eso, como consecuencia de esta reflexión, tendríamos entonces que preguntarnos: ¿es mi fe genuina o es falsa? Y tenemos que mirar que si nos preocupa nuestras almas, esta pregunta no puede evadirse, ni puede evitarse, debemos hacerla, es necesario.
Miremos que la naturaleza de la fe falsa es, y como lo podemos también estudiar, y lo hemos visto en el párrafo 3 de la confesión, de este capítulo que estamos viendo, este párrafo dice, no solo hay diferentes grados de fe, y hay diferentes, digamos, grados de duración en la fe, sino también que hay diferentes clases y naturalezas de esta fe falsa, que es diferente a la fe genuina. El carácter de la fe falsa se nota, en esa fe falsa, se nota la ausencia, especialmente, podríamos decir, de 3 cualidades que distinguen a la fe salvadora. Son 3 cosas que debe tener la fe salvadora. En la fe salvadora, la unión suprema con Cristo tiene prioridad sobre todos los demás compromisos y uniones. Y entonces, si hay fe falsa, se caracteriza porque su convicción y compromiso es superficial, es muy superficial, digamos. Y el ejemplo lo tenemos en Lucas, en el capítulo 8, versículo 11. En esos pasajes se habla de la parábola del sembrador. Y recordemos que allí la semilla cayó en diferentes terrenos, pero no tenían profundidad. Y por no tener profundidad, no había ningún compromiso con Dios. No había nada, digamos, que quisiera comprometerse realmente y sinceramente con Cristo el Salvador. El segundo aspecto y el segundo punto respecto a cómo reconocer lo que se debe, los atributos de la fe salvadora está en que la santidad de los elegidos es una característica, debe ser una característica de la fe salvadora. Pero tenemos que tener claro que esa santidad no significa que es una santidad perfecta, porque el Señor nos manda también a que debemos santificarnos en nuestro diario vivir y que el Espíritu Santo obra esa santificación en nuestro diario vivir cada día. Por eso el hecho de que anhelamos esa fe santificadora, quiere decir que hay un sincero deseo y un esfuerzo sincero de guardar todos los mandatos que Dios nos da. Eso es un reflejo de la fe verdadera en nuestro corazón. Cuando anhelamos la santidad para glorificar a nuestro Dios, cuando nos esforzamos, cuando nos comprometemos en santificar nuestra vida. El que tiene una fe falsa, para él no tiene importancia si peca o no peca, o puede decir, ya Cristo me salvó, ya listo, con eso fue suficiente. No, hay una santificación que es progresiva. En el tercer punto, en este aspecto, de estos 3 puntos que le estaba diciendo, dice, la fecundidad perseverante también da características de la fe salvadora. Es decir, cuando tenemos fe salvadora, tenemos que dar frutos. Esta fe genuina se caracteriza por ser permanentemente fructífera de buenas obras. Entonces nos damos cuenta cómo podemos identificar una fe verdadera de una fe falsa. La fe verdadera tiene que dar frutos de arrepentimiento. Ya para concluir, podríamos hacer una aplicación. Los creyentes podemos tener diferentes niveles de fe. Y aún, digamos, si tenemos una fe pequeña, no es, digamos, puede ser pequeña, pero debemos anhelar hacer que crezca esa fe en nuestro corazón. De hecho, hay muchas expresiones en la palabra de Dios que dice de aquellos que estaban anhelantes de que esa fe fuera grande,
pedían a nuestro Dios, ayúdame a la fe. Enséñanos a que nuestra fe crezca. Por eso el anhelo en nuestro corazón debe ser que nuestra fe crezca, que se fortalezca, que sea cada día más mayor. Y entonces podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cómo lo logramos? Pues a través de los medios de gracia. Y los medios de gracia es la predicación de la palabra, la oración y los sacramentos. Por eso es que es tan importante el que nos congreguemos. Porque ¿a dónde podemos oír la palabra de Dios? ¿Dónde podemos recibir y ser enseñados por Dios a través de la palabra de Dios? Pues en la congregación. Por eso es tan importante los cultos, los momentos en que nos unimos para orar, el ser parte de la membresía en la iglesia, porque ahí nos edifica Dios y porque así mismo crece nuestra fe. Pero cuando no lo hacemos, cuando no le damos importancia al culto ni a la predicación de la palabra, pues nuestra fe va a quedar minúscula, no va a crecer. Entonces démonos cuenta cómo es de importante lo que el Señor nos llama, a que no nos dejemos de congregar, sino que por el contrario todos unidos aprendamos y crezcamos en nuestra fe. Por eso en 1 de Pedro 2:2 nos invita a que anhelemos ese alimento. Aún digamos, los que tenemos la fe verdadera en nuestra vida, podemos tener luchas, podemos tener situaciones complicadas en nuestro diario vivir. Pero si tenemos esa fe salvadora, por pequeña que sea, siempre va a salir victoriosa. Siempre esa fe nos va a llevar a la victoria prometida por nuestro Dios. Porque recordemos que de dónde es que viene esa fe. Viene de Dios. Como dice en Hebreos 12:2, Cristo es el autor y consumador de la fe. Y entonces, si Cristo es el autor y consumador de la fe, podemos decir que somos victoriosos. Ya somos victoriosos. Podemos proclamar eso en nuestra vida. Somos victoriosos por la fe que ha colocado en nuestro corazón, por la gracia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y entonces podemos decir que a pesar de las dificultades o los inconvenientes o los tropiezos que haya en nuestra vida, siempre esa fe va a salir victoriosa. Amén. Vamos a orar.